Hoy estaré reaccionando a este video donde yo predije el futuro del mercado de fichajes del FC Barcelona. Empezaremos con los jugadores que son intocables en el club. Ronald Araujo, jugador que ya firmó la renovación. Empecé hablando de los jugadores que para mí eran intocables en el FC Barcelona. El primero que mencioné fue Ronald Araujo. Y está claro que se queda, pero quiero dejar claro que es inamovible, un central joven y de garantías. Gavi, jugador que... Mi segundo jugador fue Gavi. Yo lo tenía clarísimo, Araujo y Gavi intocables. A diferencia de Araujo, aún no han renovado, pero Laporta ha dicho que está cerca de hacerlo, y honestamente ya me estoy empezando a poner nervioso. Gavi apenas tiene 17 años y está jugando 17 años tenía cuando eso. Deberían renovarlo, pero ya. Pedri, un centrocampista joven, y ahora está sumando goles en su arsenal. Una pieza invaluable. Tercer jugador, Pedri. Ninguna duda. Pedri, Araujo y Gavi. Pieza fundamental en el Barcelona. Ansu Fati, que es un jugador que ha sufrido muchas lesiones, pero aún es muy joven y tiene muchísimo potencial. Lamentablemente Ansu Fati ha sufrido muchas lesiones y lo dije en un video hace poco. Pero considero de que Ansu Fati todavía es muy joven y todavía puede explotar si las lesiones no lo siguen maltratando. Y creo que una sesión le ayudaría a recuperar el nivel que él tenía. Últimos dos son jugadores que han traído mucha polémica, pero yo personalmente no saldría de ninguno de ellos. Dos jugadores muy jóvenes y que considero que un cambio de posición le vendría muy bien a ambos. Ahora le toca a los jugadores que se quedan, pero con condiciones como rebaja de sueldos, ser suplentes o titulares parciales. Jugadores que se quedan pero con condiciones. Atentos. Sergio Busquets. Todos estamos claros de que ya no está en sus mejores días, pero aún sigue siendo un jugador muy inteligente. Con una rebaja salarial y aceptar ser titular parcial, yo me lo quedo. De lo contrario, no. Atento a lo que dije. Rebaja salarial y aceptar ser titular parcial. Es decir, buscando cuál será nuestro nuevo pivote. Aubameyang. Si acepta el rol de entrada de suplente, también me lo quedaría. Marcó muchos goles en pocos partidos, pero por su edad lo dejo en la banca. Creo que puede beneficiarse de entrar fresco. Auba, no quería salir de Auba. Para mí Auba debía ser suplente en el Barcelona. Buscar un delantero centro que fuera titular y Aubameyang fuera suplente. Creo que podría marcar muchísimo la diferencia. Yo personalmente no quería salir de Aubameyang. Dembélé. Personalmente es un jugador que me ha disgustado bastante por el precio que se pagó por él y su rendimiento. Pero cuando está en salud es un jugador que puede revolucionar el partido. Si acepta quedarse con un sueldo decente, se queda. De lo contrario, que se vaya. Más claro no pude haber hablado. Cuando Dembélé está en salud, puede revolucionar el partido como lo ha demostrado esta temporada. Ya que esta temporada Dembélé está siendo fundamental en el Barcelona. Y esto se debe a que ha estado muy bien físicamente a comparación con otras temporadas. Nico González. Joven, fuerte, alto. Me lo quedo con un rol de suplente. No quería salir yo de Nico González. Lenglet. En lo personal creo que es un buen defensor. ¿Que ha tenido mala suerte en los penales? Sí, pero creo que es un buen central y deberían darle la oportunidad de demostrarlo. Lenglet, yo no quería salir del Lenglet y está siendo titular indiscutible en el Tottenham, demostrando de que tiene calidad, pero considero de que el Lenglet fue culpable de una mala defensa que tenía el Barcelona, culpa de otros jugadores que al final él terminó pagando. Como suplente, claro. Ter Stegen. Luego de su operación tuvo un nivel muy bajo, pero terminó la temporada con un buen nivel. Rebaja salarial y me lo quedo. Lo dije claro, antes de la operación de rodilla todo el mundo estaba hateando a Ter Stegen, pero después de su operación de rodilla volvió a un buen nivel, aunque muchas personas todavía lo estaban hateando. Pero yo lo tenía clarísimo de que Ter Stegen estaba volviendo a su mejor nivel. Y esta temporada ha callado muchísimas bocas. Serginho Dest. No es de mis laterales favoritos, pero creo que es la posición que menos opciones tenemos, como para andar tirando lo poco que tenemos. Me lo quedo, pero con un ojo puesto en el mercado de fichajes. Serginho Dest, otro jugador que yo no quería salir de. No porque me gustara del todo, pero la posición de lateral derecho es una posición que tenemos años y años tratando de llenarla. Entonces, botar los pocos jugadores que tenemos en una posición
era algo que a mí no me cabía en la cabeza. Y por eso, a día de hoy, tenemos centrales jugando de lateral derecho, ya sea Koundé o Araujo, porque nos quedamos sin laterales derechos. Jordi Alba. A pesar Atención a lo que digo de Jordi Alba. Sigue manteniendo una buena velocidad y gran juego. Rebaja salarial y titular parcial. Rebaja salarial y titular parcial. Atento a eso que dije, titular parcial. Porque más adelante le voy a dar sentidos a esa palabra. Sí. Los últimos dos son dos jugadores que juegan en el equipo B. Jugaron algunos partidos en el equipo grande y lo hicieron muy bien. Para la próxima temporada yo les daría más minutos. Son Agde, extremo derecho, y Alejandro Valdés, lateral izquierdo. Yo lo tenía clarísimo con estos dos muchachos desde que lo vi en un principio. Y por Alejandro Valdés es que tenía clarísimo de que Jordi Alba tenía que ser titular parcial. Porque este muchacho necesitaba más minutos. Yo le vi la calidad y el talento y el gran físico que tenía este muchacho desde que lo vi en un principio. Cuando nadie daba un duro por él. Cuando estaba afiliado al equipo B. Desde que lo vi el primer día me enamoré de él. Y por esa razón yo decía que Jordi Alba tenía que ser titular parcial en el Barcelona. Porque este chaval tenía que jugar más. Y lo ha demostrado esta temporada. Siendo titular indiscutible en el Barcelona. Con Agde lo mismo. La está rompiendo en el Osasuna. Yo no quería salir de este chaval. Pero lo bueno fue que no lo vendieron del todo. Sino que solamente está cedido. Y que se está desarrollando como futbolista. Que es algo positivo para Barcelona. Pero a mí me encantaba cómo jugaba Agde. La galla que tenía. El valor de ir siempre adelante. El carácter de siempre intentarlo. Desde que vi a Alejandro Valdés y Agde, me enamoré completamente de esos dos jugadores. Y Agde se está ganando el puesto en el Osasuna de volver al FC Barcelona. Ahora vamos con los jugadores que yo vendería o cedería. Frenkie de Jong. Atención, Frenkie de Jong. Pero escuchen lo que voy a decir de Frenkie de Jong. Para que no vayan a decir, pero tú querías vender a Frenkie de Jong porque era malísimo. No, escuchen lo que voy a decir de Frenkie de Jong. Y los motivos son los siguientes. La posición de mediocampista es la que mejor está cubierta en el Barcelona. Entonces, me parece ridículo que en una posición le sobren jugadores y en otra le falten, como es el caso de los defensores. Entonces, creo que es lógico vender a De Jong y tratar de conseguir un lateral derecho o defensa central. No me malinterpreten, Frenkie es buenísimo, pero el Barcelona tiene otras necesidades. Para que no vayan a decir que yo quería salir de Frenkie de Jong porque era malísimo. A mí me encanta Frenkie de Jong. Es buenísimo. Pero yo veía totalmente lógico de que el medio campo de Barcelona estuviera plagado de jugadores. Y en otras posiciones como los defensas centrales fuéramos tan lamentables. Porque tengo muchísimo tiempo hablando de lo lamentable que era la defensa del FC Barcelona. De que no teníamos laterales derechos. De que los centrales eran un chiste. Y en este video por eso yo digo que había que vender a Frenkie de Jong. No porque fuera malo. Al contrario. Porque es buenísimo. Es que yo pensaba que había que venderlo porque se podía recaudar muchos millones con él. Y comprar un defensa central o un lateral derecho con todos esos millones. Pero al final llegaron las palancas que reforzaron al FC Barcelona. Porque todo esto yo lo hablé antes de las palancas. Y yo veía imposible al Barcelona fichar a alguien si no salían jugadores. Era imposible. Y por eso una opción a vender era Frenkie de Jong. Gerard Piqué. Su salario, lesiones constantes y edad hace que sea imposible verle una continuidad. Yo lo cedería a cualquier equipo que esté dispuesto a pagar su salario. Lo dije con Gerard Piqué. Su salario, sus lesiones, era imposible verle una continuidad. Y Gerard Piqué era uno de los responsables de que Barcelona estuviera tan mal defensivamente. Y el tiempo me dio la razón. Porque en Champions League el Barcelona se quedó afuera. Y uno de los señalados fue Gerard Piqué por el ridículo que hizo en la jugada con Varela. Y yo lo tenía clarísimo de que Piqué no podía seguir en el Barcelona. Y con el inglés dije de que el inglés pagó los platos rotos de otros centrales que eran malísimos. Gerard Piqué era uno de esos. Y un Titi después de la lesión. Pero el inglés pagó los platos rotos. Depay. Es un jugador muy versátil y me gustaría quedarme con él como suplente, pero dudo mucho que él aceptaría ese rol feliz con 28 años. Entonces, mejor venderlo y conseguir algunos millones. Con Depay yo lo tenía clarísimo, suplente, pero sabía que él no iba a aceptar ese rol. Se tuvo que vender al Atlético de Madrid porque el jugador no estaba feliz. Adama Traoré. Un jugador muy explosivo, pero su falta de definición lo vuelve un jugador de solo centros.
lo vendo y consigo algunos millones. También sabía que había que salir de Adama Traoré, pero en ese momento pensé que el Barcelona tenía los derechos del jugador, cuando en realidad el jugador solo estaba cedido en el Barcelona. Cuando grabé en el video no me percaté de esto. Entonces el jugador no se podía vender, más bien había que devolverlo a su club. Un tinte. No hay mucho que decir. Se va. No tenía ni palabra para describir lo que un Tinti estaba haciendo en el Barcelona. Sergi Roberto. Su renovación me dejó sin palabras. Se va. La renovación de Sergi Roberto no le entendí mucho, pero bueno. Dani Alves. Jugó muy bien, pero creo que debería dejar el espacio para poder fichar a un jugador más joven, porque su historia en el Barça ya está escrita. Dani Alves, muchísimo respeto para él, uno de los mejores laterales derechos de la historia del fútbol y el mejor lateral derecho de la historia de Barcelona, pero yo consideraba de que ya su ciclo había acabado. Riqui Puig. Lamentablemente para él no ha podido encontrar su espacio en el club. Yo lo daría en modo préstamo a ver si logra desarrollar su juego. Yo lo tenía clarísimo con Riqui Puig. Para mí, Pedri y Gavi estaban por encima de él y él no tenía hueco en el FC Barcelona. Martin Bradway. Se va. Luke de Jong. Se va. Ahora les toca los a nuevos fichajes. Ficharía. Pau Torres, un central joven con mucha tranquilidad a la hora de jugar y buena salida con el balón. Creo que haría muy buena dupla con Araujo. Su valor de mercado actual son unos 50 millones de euros. Pero considero que el Villarreal no lo dejará ir por tan poco. Además, hay otros clubes interesados como el Tottenham. Pero creo que si el Barça se mete en la pelea, puede quedarse con el jugador. Me encanta Pau Torres. Además, consideraba de que Barcelona tenía que tratar de fichar a un jugador de perfil zurdo, ya que siempre viene bien en el club tener un defensa central que sea zurdo. Y este jugador me encanta bastante. Me gusta mucho el juego de Pau Torres. Reece James. La firma de James la veo más complicada porque hay clubes grandes interesados como el Madrid City y eso aumentaría su valor. Pero yo me uniría a la pelea ya que es un lateral joven, rápido, fuerte y muy ágil con el balón. Además es una posición que debemos llenar sí o sí. Me encanta Reece James, pero al final terminó renovando con el Chelsea por varios años. Y aunque dije de que su fichaje lo veía casi imposible, nada costaba unirse a la pelea y que el jugador decidiera a dónde quiere ir. Y teniendo en cuenta de que no hacía falta un lateral derecho con urgencia, había que unirse a esa pelea. Y atención a quién viene después de Reece James, de los nuevos fichajes que yo consideraba que Barcelona debía hacer. Atención. Christensen. A diferencia de Pau Torres, este es más asequible, ya que puede llegar gratis porque terminó su contrato y no renovó con el Chelsea. Además, fichar un central joven gratis nos daría más oportunidad para luchar por un lateral derecho. Yo tenía este fichaje clarísimo. Pero clarísimo, joven, grande, fuerte y gratis. Eso no se ve todos los días. Cuando todo el mundo decía que era el suplente de Rudiger, yo veía este fichaje clarísimo. Era como se dice en Dominicana, un mango bajito, algo fácil. Un jugador de estas prestaciones, con la edad que tiene y gratis. Y al final nuevamente el tiempo me terminó dando la razón. Fichajazo el de este jugador. Ahora los jugadores que yo no ficharía. Los jugadores de los cuales hay rumores, pero yo no ficharía, son los siguientes. Koulibaly. Ahí, como dice el texto, los jugadores que yo voy a mencionar son todos muy buenos, pero por el tema de la edad, prefiero optar por jugadores más jóvenes que le puedan dar más al FC Barcelona. Atentos a los jugadores que voy a mencionar. Ali, Azpilicueta, Marcos Alonso, que al final está siendo irrelevante en el Barcelona. Yo lo dije clarísimo, que fichar a Marcos Alonso y a Azpilicueta, yo no lo ficharía a ninguno. Al final Marcos Alonso está jugando muy poco en el Barcelona y Azpilicueta menos todavía en el Chelsea. Eran dos fichajes que yo no lo veía para nada. Atención al último, lo que voy a decir del último. Marcos Alonso y Lewandowski. Aunque el tema de Lewandowski es un poco diferente a los demás, ya que creo que puede rendir varios años.
pero tener que pagar un traspaso, que son 50 millones que está pidiendo el Bayern, por un jugador que va rumbo a los 34 años, que seguro también cobrará mucho dinero, es una idea que no va acorde a la situación del club. Prefiero invertir ese dinero en defensas. Como lo dije aquí claramente, por la situación en la que estaba el Barcelona, yo el fichaje de Lewandowski no lo veía. Consideraba de que el jugador podía rendir varios años más. Y repito nuevamente, este video yo lo hice antes de que llegaran las palancas. El mismo tema que con De Jong. Y yo veía imposible, en la situación que estaba el Barcelona, fichar a Lewandowski por 50 kilos más lo que había que pagarle al jugador. No por tema de rendimiento, sino por el tema económico de Barcelona. Por al final llegaron las palancas y se pudo fichar a Lewandowski. Bueno muchachos, ese fue el video. El tiempo me terminó dando la razón con la mayoría de estos jugadores. Dame un toque Laporta y contrátame como asesor, que yo te voy a decir los jugadores que hay que fichar y a los que hay que echar del club y a los que hay que darle más minutos. Laporta, llámame, que yo voy a ser tu asesor.